Si tienes un canal de YouTube y deseas que tus visualizaciones se disparen teniendo unas miniaturas profesional, atractivas y llamativas que generen y motiven el clic, pues estás en el video correcto. Hola, soy Juan Diego Pirela, tu guía ideal para ayudarte a crecer dentro de YouTube. Si te gusta lo que estamos haciendo, te invito a suscribirte al canal, activar la campana y darle like al video para no perderte absolutamente nada. En el video de hoy vamos a explicar cómo tener miniaturas profesionales, llamativas y atractivas que inciten al clic, aumenten nuestro CTR y con eso podamos ganar más visualizaciones y a su vez más suscriptores. Que nuestro video se dispare y podamos nosotros tener más vistas, más visualizaciones y más suscriptores va a depender de dos cosas fundamentales. Ya sabemos que las etiquetas pasaron a ser algo secundario, algo que hoy en día no está dando buenos, resultados en las búsquedas o no se toma en cuenta para poder obtener buenos resultados al momento de posicionar algún video. Sabemos que sí hay otros dos factores importantes que motivan a la persona a darle clic a ese video que buscamos al momento de hacer alguna búsqueda, valga la redundancia, en el motor de búsqueda de YouTube. Bien, y lo primero es el título. Tener un buen título con muy buenas palabras claves te ayudará a que cuando alguien te busque, pues te encuentre y encuentre su video o encuentre el video que tú estás haciendo en las primeras posiciones. Y lo segundo, que no deja de ser algo sumamente importante, es la miniatura. Esa fotico pequeña que tú ves al momento de seleccionar un video va a ser imprescindible al momento de que una persona o un espectador o un suscriptor busque, encuentre y decida entre dos videos. Uno va a ser de tu competencia y el otro va a ser el tuyo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que apoderarnos de eso, tratando de que nuestra miniatura sea mejor, superior y llame más la atención que la del competidor. Por supuesto que eso no es algo muy difícil, porque en este video vamos a tocarla de una manera gratuita. Cómo hacer miniaturas gratis sin necesidad de estar gastando en programas de edición, sin necesidad de estar invirtiendo tanto en diseño. Vamos a notar cómo poderlas diseñar. Para aquellos que no quieran hacerlo, y es mi recomendación, no quieren hacerlo desde el celular, lo pueden hacer desde computadora. Realmente aquí buscan en el explorador de Google lo que es canva.com. Bien, luego entran y al momento de que ustedes entren a la página les va a pedir que se registren, les va a pedir que ustedes coloquen allí su cuenta de Facebook. Pueden entrar con Facebook o pueden también registrarse utilizando la cuenta de Google. Realmente lo mejor es la cuenta de Google, ya que ustedes simplemente dan clic y inmediatamente, automáticamente, cuando vuelvan a entrar les va a colocar la contraseña y no necesitan estar colocando la de Facebook. Entonces Google es esencial para eso. Bien, luego lo que deben de hacer es irse a donde está la sección. En la parte de abajo va a haber un conjunto de formatos. Va a estar póster para Facebook, va a estar banners y va a estar la sección que dice miniaturas para YouTube. Ustedes van a darle clic en donde dice miniaturas para YouTube y el formato inmediato que les va a reconocer es 1280 x 720, que es el formato estándar de todas aquellas miniaturas de YouTube. Y por supuesto vamos a empezar nosotros la edición de nuestra miniatura. Bien, en este momento voy a explicarte cómo editar la miniatura, cómo ir colocando paso a paso ciertas cosas, el marco, el fondo, las palabras, cuál es el tipo de tipografía ideal para poder llamar la atención y motivar el clic que puedes utilizar en tu miniatura. Y eso lo vamos a hacer estudiando mi canal. Bien, eso lo vamos a hacer estudiando mis miniaturas y vamos a mostrarte también un resultado y un comparativo de dos miniaturas. Una que ha tenido bastante éxito y vamos a mostrar el por qué tiene bastante éxito, y otra el cual no tiene o no ha tenido bastante éxito, y vamos a explicar cuáles son las razones del por qué ha tenido ese bajón de CTR o bajón de clic por cada 1000 visualizaciones o cada 1000 impresiones que se muestra esa miniatura. Y lo veremos exactamente y los desgranaremos utilizando todas las miniaturas o mostrando las miniaturas del canal. Bien, ahora lo imprescindible, algo fundamental.
Primeramente debemos saber que el cerebro realmente es vago. El cerebro lo único que hace al momento de cuando consigue un resultado en búsqueda es buscar la miniatura más llamativa, la que tenga los colores más vívidos. ¿Ven estos colores de atrás? Bueno, algo así. Un color vívido, llamativo, que motive al clic. Y recuerden que el fondo de YouTube es o negro o blanco, así que nosotros debemos utilizar ciertos colores que resalten en el negro y en el blanco. Generalmente el 70% de los espectadores de YouTube ve YouTube o consume YouTube con el fondo negro, entonces necesitamos colores vívidos y llamativos. Bien, lo segundo es, mientras más simple, mucho mejor la miniatura. Señores, mientras más letras tengan, la miniatura menos atractiva va a ser al momento de darle clic, porque las personas buscan lo simple, pocas palabras. La miniatura debe tener pocas palabras, no debe ser una miniatura tan recargada, porque nadie se pone a leer el texto de la miniatura. Lo segundo y tercero tiene que ir de la mano, bien, es decir, el poco texto tiene que ir acompañado con una llamada a la acción o una gestualidad que transmita la emoción o que transmita el sí del video, el contexto del video. Es decir, si estás, digamos, molesto por alguna novedad que ha pasado, alguna noticia que ha pasado, pues entonces agarras, te tomas una captura, colocas la cara tuya molesta, algo así como una cara bien fuerte, bien que transmita esa sensación, esa emoción que estás molesto. Si tienes, por ejemplo, ha salido el nuevo iPhone y te has dado cuenta que es el teléfono del momento y tal, y entonces te asombras y tal, entonces pones una cara así como o algo así, ¿me entiendes? Entonces como transmites esa emoción. Entonces, lo primero, los colores. Los colores son importantes. Tienes que tratar de jugar con el tema de el color de fondo de YouTube. Tratar de que el fondo y el color que tú elijas resalte y destaque. No vas a colocar un fondo, un marco negro, sabiendo que el fondo de YouTube es negro. Bien, entonces eso no es lo que queremos. Tienes que tratar de jugar con los colores llamativos y atractivos, y que te permitan a ti así destacar al momento de colocar o que la miniatura tuya aparezcan los resultados. Lo segundo, el texto simple. Mientras más simple es mejor, recuerda. Y lo tercero, que es fundamental, una cara, una foto. Si no quieres hacer miniaturas con tu cara o con tu rostro, no importa. Simplemente puedes utilizar allí otros factores, que vendría siendo el factor número 4. Serían las flechas, serían, digamos, los tribales, serían las formas que tú puedes colocar allí en Canva. ¿Y cómo lo podemos colocar? Allí está la opción de cómo colocar digamos, formas, flechas, cruces, números, rayas. Puedes colocar cuadros, rectángulos, círculos. Puedes colocar allí lo que tú quieras. Bien, allí puedes jugar con lo que tú quieras, pero las flechas son muy importantes porque permiten señalar exactamente la parte de la miniatura que queremos nosotros resaltar o que nos interesa que el espectador vea. Si tienes, por ejemplo, estás hablando de el nuevo iPhone, por supuesto, tú colocas allí el nuevo, que es el iPhone 13 Pro o el que salga, qué sé yo, no sé, el que salga, y colocas una flecha grande y llamativa que resalte el color y colocas señalándolo allí, y le colocas, si es posible, un borde negro para que destaque del fondo que tú estás colocando, o un borde blanco, un borde que destaque y que llame la atención y que pueda resaltar o constatar, si es posible, del fondo que está atrás, o el objeto que tú quieras resaltar, lo tratas de enmarcar en un fondo que pues lo destaque. Si el teléfono es un poco más blanco, lo colocas negro. Si el teléfono es un poco más negro, lo colocas blanco, y así. Y así realmente puedes tener una miniatura exitosa. Recuerda que la miniatura tiene que ser simple. No es una miniatura en la que vamos a recargar con objetos, palabras, caras, flechas. No. Hay que usar cosas simples que permitan al espectador encontrar, buscar, seleccionar, y la simplicidad o lo simple ayuda bastante al momento de seleccionar. Bien, ahora, señores, vamos a construir paso a paso nuestra miniatura y vamos a ver y comparar el resultado de miniaturas que se han hecho de esta forma con miniaturas que se han hecho a lo loco, es decir, que se han hecho haciendo o cumpliendo todo lo contrario a lo que estamos diciendo aquí. Y veremos y compararemos un resultado con el CTR y veremos cuál es la miniatura o cuál ha sido el tipo de miniatura más exitosa en el canal. Señores, ahora sí, estamos acá en la parte de la página principal,
en la sección de inicio vemos acá todos los diseños que podamos nosotros tener, los que hemos hecho previamente, o si no hemos estado haciendo nada, acá nos va a aparecer esta parte donde dice donde está esta sección vacía. Bien, ustedes simplemente le van a dar allí y comenzamos desde lleno, ok, con nuestra primera miniatura. Yo en este caso ya tengo previos proyectos pasados, entonces puedo editar o puedo solapar cualquiera de ellos. Ok, simplemente le doy aquí, le doy crear copia, ok, y ya tengo aquí una plantilla que yo puedo modificar. Muy bien, entonces vamos a empezar como si estuviéramos desde cero para ustedes explicarles, señores, cómo hacer una miniatura de este tipo bastante exitosa. Bien, ok, ustedes van a comenzar así en blanco. Imagínense que no tienen nada de esto y que todo esto está en blanco. Bien, vamos a comenzar así, sin nada de esto. Realmente esto no tiene mucho sentido. Ok, ya les voy a explicar cómo colocar todas estas cositas que ustedes ven aquí. Esta foto, por ejemplo, esta foto ustedes la pueden colocar, la pueden descargar. Ok, ustedes se la toman, la meten en su computadora, ok, mediante un cable USB, y lo que hacen es arrastrarla desde la computadora, así de esta forma, y la arrastran hacia el Canva. Es decir, la arrastran acá y luego le dan acá, y fíjense, así de esta forma se puede cargar cualquier imagen y la pueden colocar aquí encima del Canva. Bien, sin ningún problema, así la colocamos. De hecho, ya yo la tengo ya acá subida en los elementos que he subido previamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ustedes fíjense que esta imagen que yo cargué acá, ok, la tomé con mi teléfono. Fíjense de que tiene como una sombra, ¿cierto? Ustedes se preguntarán cómo hacer para que esta foto tenga esto de acá y se pueda ver así. Fíjense, de esta forma, y pueda resaltar más o destacar más en el blanco que hemos colocado. Bien, para ello vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle a la foto, le vamos a dar clic a la foto que subimos, le vamos a dar editar imagen y luego le vamos a dar donde dice duotone. ¿Lo ven? Le vamos a dar duotone. Pero antes de ello vamos a necesitar copiarla. Ok, le vamos a entonces dar duplicar. Le damos clic derecho y le damos duplicar. Se va a duplicar otra igualita a la que hemos subido. A esa sí le vamos a dar clic y le vamos a dar duotone. Y luego le vamos a dar a cualquiera de estos efectos de acá. Le damos a clic al que dice cereza, al primero simplemente. La foto se va a poner así morada. Luego le damos doble clic sobre ella. Ok. Y nos va a permitir colocar dos cositas. Un color que dice luces y otro color que dice sombra. Y colocamos el color negro y colocamos el color negro en ambas partes. Y ya fíjense, hemos logrado el contraste que queríamos. Y lo podemos colocar debajo. Bien, pero pasa de que el tamaño de esto va a ser igual al tamaño que hemos colocado previamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, señores? Lo que tenemos que hacer es primero darle clic aquí y darle donde dice posición, y luego le damos mover atrás hasta que se mueva detrás de nuestra foto y nosotros poder colocar eso. Le damos detrás hasta que nosotros podamos colocar esta foto que colocamos delante de eso, ok, delante. Entonces le damos a esta de acá, mover adelante. Bien, delante, y fíjense, ya la vamos a poder colocar delante. Ok, pero está del mismo tamaño, ¿lo ven? Entonces no se distingue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta imagen que fue la que cargamos, la debemos colocar un poco más pequeña que este marco. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Le damos zoom a esta pestaña de acá, zoom, y engrandecemos un poco más esto, ok, lo engrandecemos por las esquinas de esta forma, y así vamos a notar que vamos a tener un poco más grande esto, pero realmente lo que queremos es ponerlo más pequeño. Entonces lo que hacemos es ponerlo más pequeño para que quepa dentro de ese cuadro, de ese marco, y ya fíjense, ya vamos a poderlo tener dentro de ese marco. Así se colocan estos marcos que ayudan bastante. Bien, ok, ya he explicado eso, vamos a regresar y vamos a ver que esta imagen está acá. Fíjense, esta imagen está acá, está muy bonita porque realmente destaca, ya que tiene un fondo blanco, le hemos colocado un borde negro y eso permite que la imagen de nuestra cara destaque. Ahora se preguntarán cómo añadir el texto, este texto que está acá, que ustedes, si lo pongo negro, ustedes lo van a ver. Ok, ¿cómo colocar el texto? Esto es muy importante, señores. Este texto, ustedes lo que van a hacer es irse a la parte izquierda, van a colocar acá donde dice texto y van a darle donde dice agregar título. Bien, ustedes al momento que le den agregar títulos, les va a aparecer estas letras que dicen agregar títulos acá, y simplemente lo que vamos a hacer es darle clic y borrar todo esto, ok, y colocar la que nosotros queramos colocar. Por ejemplo, esta miniatura va a ser cómo crear
este video va a llamar cómo crear miniaturas, o vamos a colocarla así para que sea un poco más fuerte la cosa. Crea tu miniatura, y lo que hacemos es colocarla aquí arriba. Pero esta letra es un poco pobre, entonces fíjense la de abajo que es bastante gruesa. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Le damos clic acá donde dice, la seleccionamos por supuesto, y le damos clic donde dice este recuadro de aquí y colocamos Anto. Bien, esa letra me gusta porque es gruesa, es gorda y es grande. Entonces lo que hacemos luego es engrandecerla un poco así, ¿lo ves? De esta forma vamos a tener una letra más grande, más llamativa y más poderosa. Bien, ahora necesitamos algo que le dé un contraste bastante bueno a nuestra miniatura o a nuestro texto de miniatura, y para ello vamos a necesitar tener este borde de acá. Ustedes se preguntan cómo colocarlo. Bueno, simplemente nos vamos a donde dice elementos, luego nos vamos a donde dice líneas y formas, y luego buscamos el que nosotros queramos. Si queremos uno completamente cuadrado, lo tenemos acá, ok, y luego lo alargamos de esta forma. Bien, si queremos uno redondo, acá está. Si queremos uno circular, está acá. A mí me gusta personalmente este de acá para bordear todo el texto. Bien, y aquí luego lo seleccionamos y seleccionamos el color que queramos colocar. Ok, en este caso, señores, voy a tratar de jugar, como les mencioné, el fondo de YouTube es negro, ok, o generalmente es negro o blanco. Lo que hacemos es tratar de colocar, por ejemplo, acá un texto rojo, bien, un borde rojo, y lo colocamos sobre la miniatura acá, ok, de esta forma, sobre la miniatura, pero sobre encima de las letras que hemos colocado. Crea tu miniatura, ¿ven? Entonces tenemos como que un texto más llamativo. Esto lo podemos poner un poquito más centrado de esta forma, y para que quede un poquito mejor le colocamos el color, le quitamos el negro porque se ve horrible sobre el rojo, y le ponemos un color, no lo sé, podría ser un color blanco. Seleccionamos, sombreamos y colocamos blanco. Bien, fíjense, ahora está, digamos que está bastante llamativo el texto, señores. Y bueno, de esta forma pues simplemente aquí colocamos los bordes, ok. Ahora voy a colocar algo que complete lo que dice crea tu miniatura. Recordemos que no podemos colocar muchas palabras, ok, porque las personas se aburren o no leen las palabras. Pero como esto se trata de crear tu miniatura profesional, colocamos así, profesional. Crea tu miniatura profesional, y la colocamos aquí justamente abajito. Ya este es texto suficiente, ya con prácticamente 1, 2, 3, 4 palabras es más que suficiente. Y bueno, colocamos para resaltar el profesional y que se vea un poco mejor, le damos copiar al marco de arriba, que vemos que es el que está acá, ok. Ajustamos bien esto acá para que quede bien centradito, y lo pegamos, y lo podemos pegar así, ok. Lo pegamos, pero a esta sí le vamos a cambiar el color, porque rojo con rojo no se ve bien. Ustedes jueguen con eso, es importante. Yo lo voy a poner en este caso en negro, ok. Y las letras, como vamos a tratar de poner algo sobre negro, entonces queda bien el blanco. En este caso ponemos las letras, seleccionamos la letra profesional, le damos blanco, y fíjense, ya cambió un poco. Pero ahora las necesitamos colocar delante, entonces simplemente las seleccionamos, ok. Y después de seleccionar le damos posición y le damos mover delante hasta que quede así, ok. Luego acomodamos esto de acá, acomodamos las letras, perfecto, y ya está. Crea tu miniatura profesional. Muy bien. Las flechas, señores, lo que les explicaba. Las flechas también son muy importantes. Pueden colocar cualquier tipo de flecha, de hecho. Entonces vamos a ver cómo colocar las flechas. Le damos acá donde dice elementos, elementos, y acá luego lo que vamos a hacer es buscar unas que se hayan usado recientemente, o simplemente podemos seleccionar flecha aquí arriba y buscamos la que nos guste más. Le damos donde dice elementos gráficos, aquí en este caso le damos ver todos. Bien, aquí hay varias flechas, fíjense, hay varias que están acá y que ustedes pueden seleccionar dependiendo de la que a ustedes les guste. Hay algunas que tienen efectos, pero como para esto es para YouTube, ok, no, prácticamente como que no va a funcionar mucho que tenga o no efectos, porque no se van a ver en la miniatura. Bien, ustedes simplemente allí ubican la que a ustedes les gusta. Hay una que personalmente me gusta mucho a mí, y yo la tengo, digamos, en los elementos recientes. Hay una que a mí particularmente me gusta mucho, es la que yo utilizo porque se le puede cambiar el borde. Le damos acá donde dice prácticamente elementos recientes, y luego buscamos esta que está acá, que es la que me gusta a mí. Este tipo de flecha me gusta porque fíjense, ustedes pueden, tiene dos colores acá,
que ustedes pueden jugar y pueden cambiarle el tipo de color como ustedes quieran. El primer color es el de afuera, fíjense, el de adentro, perdón. Y ustedes pueden colocar el color que ustedes quieran acá. En este caso voy a colocar en el medio el azul, ok. Voy a colocar en el medio así, un azul más o menos eléctrico. Y de borde, aquí seleccionamos el otro color, selecciono el negro. Bien, o podemos seleccionar la que ustedes quieran. Realmente ustedes pueden ahí jugar con el tipo de color que ustedes quieran. Fíjense, pueden ustedes ahí colorear el que ustedes quieran. Ok, ya en este caso me gustaría poner negro acá y me gustaría poner, no sé, un amarillo así para que se vea, destaque bien con el azul de mi camisa, el rojo que está acá, el negro por acá. Perfecto, queda espectacularmente bien allí la flecha, bien. Y acá vamos a seleccionar, como ya les expliqué, el objeto o el énfasis importante de lo que vamos a tratar en el video. En este caso, como se trata de mi miniatura para este mismo video, bueno, yo voy a tratar de los archivos subidos que tengo acá. Voy a ver algo que esté relacionado con YouTube. Realmente voy a tratar de buscar, incluso podremos colocar el logo de YouTube también. O podemos hacer, no sé, este logo de YouTube me gusta, personalmente me gusta, ok. Y podemos colocarlo acá. Ustedes coloquen, si ustedes tienen un canal de cocina o de lo que sea, bueno, coloquen ahí, qué sé yo, el pollo asado, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, así se ve bastante mate y bastante simple este logo. Ustedes pueden agarrar esto de acá, lo copiamos, ok, le damos copiar y lo volvemos a pegar. ¿Con qué finalidad? Con la misma finalidad de hacer lo que hicimos con mi cara, ok. Pero tratar de bordear esto del contorno blanco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de resaltarlo dándole clic acá, luego le damos editar imagen, luego le damos botón, luego le damos cereza. Ya saben cuál es el procedimiento. Le damos negro acá y le damos aplicar, ok. Y ya fíjense, tenemos el negro, pero lo queremos es detrás. Entonces simplemente ensayando lo mismo que ya hemos hecho, le damos posición, le damos mover detrás. Ok, ya después que esté detrás, simplemente le damos clic acá al original y lo achicamos un poco más. Y fíjense, ya tenemos nuestra miniatura bastante completa. Ok, otra cosa que ustedes pueden hacer es el fondo. Fíjense, el fondo, ustedes si no lo quieren mate, ok, pueden ustedes utilizar degradados. ¿Cómo hacen eso? Bien, fíjense, ustedes ya le hemos dado clic a las letras, a los bordes, hemos dado clic a la imagen de YouTube, a las flechas, a la cara. Le podemos dar clic a todo. Le damos clic al fondo, o sea, tratamos de colocar clic aquí, bien, en el fondo. Se nos va a desbloquear lo que es este tipo de colores. Y cuando le demos acá, podemos nosotros seleccionar el color que va a estar en el fondo. Realmente no conviene, el blanco se ve muy bien porque hemos buscado colores que destaquen con el blanco. Pero necesitamos un color que no sea blanco, sino que puede ser otro color degradado. Entonces cuando le damos aquí, clic acá, luego se nos va a desbloquear un conjunto de colores. También colores predeterminados, colores de paleta que nosotros podemos jugar aquí con el color que nosotros queramos colocar. Fíjense, así lo podemos mezclar, podemos colocar lo que queramos. Pero realmente eso no es lo que nos va a interesar. Nos va a interesar buscar un color que no sea tan mate como estos de acá, como los predeterminados, sino que puedan ser estos de acá, que puedan ser más, digamos, más mezclados, bien. Y realmente esta de acá o este gris realmente funciona bien. Ustedes pueden ir colocando si les gusta más este o si les gusta más este. Pueden ir jugando de acuerdo a qué tipo de miniatura les conviene más a ustedes utilizar. A mí en lo personal me gusta dejarla blanca, esta de acá, ok. Y bueno, lo que hacemos luego es le damos clic donde dice compartir. Esto es para guardar nuestra miniatura ya finalizada. Le damos clic en donde dice compartir, luego le damos clic en donde dice descargar. No necesitan tener Canva Premium ni pagar nada porque esto es gratis, como le digo. Luego le damos descargar y fíjense, al momento que le demos descargar nos va a aparecer esto, archivo PNG por supuesto. Recuerden que esto es una dimensión de 1280 x 720. Se nos va a descargar un WinRAR. Luego le damos aquí donde dice la flechita y le damos mostrar carpeta. Cuando nos aparezca mostrar carpeta, pues aquí simplemente le damos clic al WinRAR que se descargó y le damos extraer aquí, bien. Y luego le damos sí a todo, bien. Y nos va a desbloquear nuestra miniatura y ya nosotros la vamos a poder utilizar. Fíjense a cómo ha quedado. Este es el resultado de la miniatura. Ha quedado bastante bonita. Realmente considero que es una miniatura que motiva el clic o que puede, digamos, ser bastante poderosa al momento de llamar bastante la atención para las visualizaciones. Otra cosita que es importante es que aquí ustedes pueden
le damos cliquear, porque fíjense, tiene un nombre, y le colocamos el nombre del video que nosotros vamos a colocar. Ok, en este caso de cómo, por ejemplo, podría ser cómo crear miniaturas profesionales. Y ya tendríamos nuestra miniatura para poderla cargar a YouTube cada vez que nosotros podamos subir nuestro video. Así realmente se hacen las miniaturas con este programa de forma gratuita y paso a paso. Y bueno, señores, espero que de verdad les haya servido, les haya gustado este video. Si te ha gustado, si te ha servido, te invito a darle like al video, suscribirte al canal para no perderte nada, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.